Aquí hay otra opinión de lo que estamos abordando esta mañana. Quien insista como candidato en continuar esta guerra contra las drogas no ha entendido las cosas y vemos varios candidatos que lo están haciendo. No es de más guerra, es de paz. A ver, semáforo delictivo. Durante el primer trimestre del año, los homicidios dolosos tuvieron un crecimiento en los estados de Nayarit, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas. Todos ellos gobernados por el PAN o PAN-PRD. Un análisis de este semáforo delictivo destaca el aumento de este delito en 19 entidades en comparación con el mismo periodo del año pasado. También incluye Baja California, Puebla, Querétaro y Veracruz, gobernadas por el blanquiazul. De las entidades con aumento de violencia, 9 son administradas por panistas y otras 8 por el PRI. Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. México puede ser un país de paz. Es momento de dar vuelta a la página. Podemos reducir radicalmente la violencia. Requerimos de un innovador, pragmático e inteligente. Un mago, requieren un mago, pero de los supermagos. Y no, es que eso de decir se requiere alguien con mucho talento es como decir, pues no sé, se requiere un nuevo peine que combata la caspa, ¿no? Es absurdo. No tienen idea de cómo entrarle al problema. No tienen la más remota idea. Paz, se requiere paz. ¿Cómo convence uno a los de la nueva generación que los de la nueva, quién sabe qué, no deben morir? ¿Cómo lo convence? Si no, está fuera totalmente del alcance de lo que haga cualquiera que se haga presidente. Pues son patadas de ahogado, porque estamos viendo la situación agravarse progresivamente, sin límites. Y quien hace la solicitud de paz está dando patadas de ahogado, porque nadie ha encontrado la solución. No ha podido hallarse. Criminólogos, abogados, exmilitares han sido puestos a la cabeza de ese manejo y no se ha podido dar. Se adujo incluso de, y no es una voz solamente la que lo dice, pedir apoyo a las autoridades norteamericanas y que tengan injerencia plena, porque hasta el propio Donald Trump lo dijo en una conversación, acuérdense, que se filtró, que le dijo a nuestro presidente, si ustedes no pueden, nosotros podemos conseguir la paz en México. Fue terrible eso. Sí, pero ellos no consiguen la paz en Estados Unidos, donde crece la criminalidad debido a las drogas a pasos agigantados. Todavía no se convierte en el centro de la atención de la opinión pública, pero el problema está ya también. Está tan grave que están señalando que más que cualquier otra plaga que haya recorrido Estados Unidos, está siendo la causa de muerte opiáceos. Y precisamente ese fue el renglón sobre el que se refirió Donald Trump. El narcotráfico y pastillas psicotrópicas
que si ustedes no pueden, nosotros les podemos ayudar, porque esto abatiría ya definitivamente una ventaja en esas muertes que están produciéndose tanto por el consumo de medicamentos como por las sustancias que están cruzando su frontera. Sí, pero ellos tienen los expendedores en esquinas señaladas en ciudades importantes y ahí están, y llega cualquiera en carro y se acercan y le venden a la persona las drogas que quiera, y viene otro carro y también, es decir, el último eslabón de la cadena lo tienen ellos y no se hace absolutamente nada, y se requete matan entre sí también por el control de las mismas, de las zonas y de las ciudades y de todo. Nada más que no se convierte en el tema central de la atención de la opinión pública. Aquí sí. Pero estamos cometiendo varios errores. Primero, yo no vivo en Estados Unidos, no me interesa. Mi familia vive en México, yo vivo en México, voy a quedarme aquí porque aquí trabajo y estamos todos. Entonces me interesa la seguridad aquí. Otro error grave es cuando le ponemos, es que los gobierna el PAN o que los gobierna el PRI. No, eso también es un error porque esos cambian de partido con singular alegría y no sabemos ni quién, y además nada más esos están en el poder. El otro partido, que también es muy famoso, no tiene ningún estado, por eso no lo podemos contar. Tercer error grave, sobre todo muy grave. Semáforo Ciudadano habla del aumento de asesinatos dolosos. Los asesinatos dolosos no son por el narcotráfico todos. Un asesinato doloso puede ser al que le quisieron robar el coche, al que le quisieron robar el celular, al que lo asaltaron en un callejón, o el que tuvo una pelea en la calle y sacaron la pistola y la terminaron así. Esos son los delitos que nos están afectando. Tenemos que entender que hay una separación de delitos. Aquí en el Distrito Federal lo que nos está matando son los asaltos a transporte público, no la droga, no el tránsito, no el tráfico. Los asaltos. Asaltos a casa habitación, asaltos a transporte público, robo de autos a mano armada. Eso es lo que nos está matando ahorita a nosotros y eso es lo que había que atacar. Por eso sí hay que llamar a gente inteligente, la hay. Hay gente destacada que se dedica a examinar el problema y a dar soluciones integrales, pero ninguna es mágica. Parece mentira que no echen una ojeada a un periódico que se dedica exclusivamente a destacar hechos criminales, La Prensa. Vean la cantidad de cadáveres que se localizan o de ejecuciones que se dan. Vean la cantidad de víctimas que están reseñando, porque se les llenan las páginas del periódico. También en el Distrito Federal hay un número tan elevado de víctimas mortales que es sorprendente. Nunca habíamos tenido un nivel tan alto. Y si abarcamos el Estado de México, no darían las páginas. Y le estamos dando permiso a la autoridad para que diga, eran delincuentes, y ya no se investigue. Bueno, obviamente si matan a alguien son delincuentes, se pertenezcan a un tipo de mafia o a la otra. Pero el problema aquí que tenemos es... No, pero es que también hay pasionales. Claro. Sí, no todos los que... O hay una pelea que se terminó a balazos. Una discusión. Hubo de un familiar muy importante, de un político que terminó fuera de un bar a balazos. No todos los que matan son criminales. ¿Es pasional? ¿Es un criminal? Todos los que a los que matan. ¿No es criminal? No, todavía no llega a la criminalidad. Llega cuando ejecuta a su contrincante, pero todavía no lo es. A ver, pero vamos Hablamos de la víctima, no del victimario. Al punto que estamos hablando de lo que quiere decir semáforos ciudadanos. Lo que está diciendo es que estamos utilizando siempre el mismo. Todos los políticos que participaron en el acto utilizaron el mismo sistema. Anaya propone duplicar la policía, es decir, nuevamente el sistema del enfrentamiento, cuando que la verdadera causa de lo que estamos viviendo es un sistema político, pero sobre todo un sistema económico que produce una gran desigualdad social. En Inglaterra, con Margaret Thatcher, cuando impuso el liberalismo económico, de inmediato subió la criminalidad. En Estados Unidos... En Inglaterra, en Estados Unidos, pero ¿en qué país vives, César? ¿En qué
ubicación estás? El problema es que el daño ya está hecho. Exacto, ya empezó. Ya está el daño social de ya casi 40 años de neoliberalismo en México, está hecho. Deshacerlo va a llevar otros 40 años. Ándale. De internet. Hay una serie en Netflix llamada Breaking Bad y ahí el tipo es un químico que dice qué comprar para desaparecer un cuerpo en ácido. Pues ahora la ventaja es que si te sientas y en el internet buscas todas esas maneras de provocar problemas graves, ahí aparecen. Bueno, y toda esa serie está basada en hechos reales. El mismo concepto del pozolero aparece en la serie y aparece el mismo cártel que lo controlaba. Lo novedoso es cómo el personaje logra deshacerse de esta competencia. De una olla express. Uh-huh. Cómo manejar de tal manera los elementos de que se dispone para fabricar una bomba como la de Boston, el maratón de Boston. El maratón. Y luego también aparece la fórmula para, con elementos tan inocentes como fertilizantes, ¿sí? Que tienen una gran explosividad. Fertilizantes y amoníaco y varias sustancias que se vuelven explosivas. Iztacalco Romeo Paniagua Lucamendi, 57 años. Ahora que hablan de los cuerpos que deshicieron en ácido, así compres menos de 1 litro, debes identificarte. En todos los locales te lo piden. Así que, ¿cómo es posible que no sepan quién compró más de 100 litros de ese líquido? Por cierto, no se dice cartel, sino cártel. Cartel es el que usa la maestra en su clase. Las dos formas han cobrado autoridad porque, pues, se ha puesto de moda. Sí, cártel es una palabra alemana. La inventa, no recuerdo qué economista a principios del siglo XX, y se escribía con K, cártel, y era un monopolio. Una institución, un negocio. Un monopolio fuerte. Y normalmente en el salón de clase no se utiliza ese término para las láminas, para el material didáctico. Es raro. Dame la lámina del cuerpo humano, pero no. Cartel, los maestros lo veíamos como los carteles en donde anunciaban las corridas de toro o las funciones de cine. ¿Te acuerdas que antes se anunciaban en unos carteles que pegaban en unos marcos que estaban en las esquinas? Sí, es lo que los jóvenes les dicen póster. Lo que pasa es que por el anglicismo dejaron de decirle cartel y le llamaron póster. El más famoso de todos son los de Lautrec, aquellos de Aristide Briand, del sombrero y la bufanda roja, o la de la Gulú, que era la que estaba bailando. Son los carteles más caros de la historia. Una mujer de 80 años en Jardín Balbuena. Ustedes tienen personal inteligente y capacidad para darnos consejos y llevar así una vida positiva, al mismo tiempo que nos mantienen informados. Y es por eso que les pido que ya no dediquen tanto tiempo y desde tan temprano a los asesinatos y el narco. Pero es lo que está, como decía Mario hace rato, ocupando la primacía en información. Es que si la noticia del día es que capturaron, o hay indicios de que se pueden capturar a 2 de los culpables de los crímenes más notables de los últimos meses, pues se tiene que dar la noticia. Ahora, si volvieron a matar a otras personas, conocidas o no, pues esa es noticia. Lo más alarmante actualmente, respondiendo a su sugerencia, son los hechos
que se pueden determinar que son terroristas. Si ahorita se da en cualquier país del mundo, de inmediato atrae la atención de todos los medios de información y es lo primero a lo que se abocan. Desgraciadamente esos tiempos nos tocó vivir. La frase de Guillermo es muy interesante porque dice algo así como el por qué llama la atención, pero el cómo es aterrador. Ni modo que no discutamos que los echaron a un balde y los deshicieron. Eso habla de la sociedad y lo tendríamos que entender para actuar en consecuencia y no repetirlo. Si lo ignoramos, al rato vuelve a pasar. Además, hay una vieja leyenda en las escuelas de formación periodística, aquella de que si un perro muerde a un hombre, No es No es noticia. noticia. Pero si uno... pero si es al revés, Claro, Es noticia. eso sí es noticia. sí. Ahora, un hecho, por importante que sea, si es lejos del ámbito que abarcas, pierde importancia por su lejanía y está cobrando mayor atención lo que en tu entorno se da. Pero en los últimos días, como Trump ha sido reducido al silencio por sus allegados, lo único que nos llega de allá son la información de los crímenes que casi todos los días se cometen en Estados Unidos y ahora en Canadá, que motivó una declaración del primer ministro de Canadá. Eso es noticia de primera plana en todo el mundo. No podemos dejar de referirnos a ello. Ahora, ¿qué buenas noticias pudiera haber? Pues que la cosecha del año pasado de betabel fue muy buena. Sí. O que la cosecha de X malta es magnífica y que exportamos. Pero son muy escasas las noticias buenas y hay que buscarlas en las partes interiores de los periódicos.